Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Bienvenidos. Qué gusto verlos. Es como cuando sabes que algo bueno va a pasar y sabes que la semilla va a ser sembrada en buena tierra, ¿no? Esa emoción. Es que te quiero felicitar por estar aquí y te voy a invitar a que abras tu corazón, que tengas una actitud de expectativa, que estés esperando algo. Cada uno tiene la capacidad de parte de Dios, una capacidad espiritual, si eres nacido de nuevo, de poder degustar del alimento espiritual. Obviamente hay circunstancias, hay cosas en las que debemos de ser prudentes y debemos de cuidar qué es lo que estamos ingiriendo. Una vez mi esposo usó un ejemplo y a mí me gustó mucho y desde entonces lo utilizo, con tu permiso. Cuando uno come pescado, no se traga el pescado entero, le saca las semillas, las espinas, yo sé que son espinas. Cuando te comes una manzana, no te pasas completamente la manzana. Hay partes de la manzana que, aunque son esenciales para que la manzana sea manzana, no quiere decir que sean comestibles. Igual con el pescado, que el pescado sin huesos no es pescado, no puede sobrevivir por su naturaleza, pero no es para que nos las comamos, sino queremos comer al pescado. No te estoy diciendo esto porque voy a decir cosas que a lo mejor son malas y las tienes que desechar, pero hay cosas que quizás no vayas a entender y no te tienes que preocupar por entenderlas. Lo que el Espíritu Santo baje a tu espíritu, por eso goza. Amén. Y como les exhortaba el día martes, hay veces que lo que el Espíritu baja a tu corazón es corrección, es muchas veces cosas que lelen. Pero si lo bajó el Espíritu es por algo. Si lo reveló el Espíritu a tu corazón, entonces por el hecho de que viene del Espíritu, sé honorable ante la palabra. Amén. Te quiero compartir algo que sé que viene del Señor y por eso te animo a que tengas el corazón abierto, porque tanto esto va a edificar mi vida como la puede edificar. Vamos a hablar un poco sobre la gracia del Señor, quizás de un ángulo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a oír de la gracia. Por eso te pido que pongas atención. Haz de cuenta que no tomé agua. Pero para empezar a compartirte, sabes que ¿cuántos de ustedes tienen un trabajo? Todos tenemos un oficio. Reconocemos trabajo, aquello por lo que nosotros recibimos un salario cuando trabajamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de aquí van a trabajar porque les pagan? Que yo sepa, pocos van porque les gusta lo que hacen, ¿no? Más suave cuando te pagan por hacer algo que te gusta. No obstante, cuando tú trabajas, hay un salario. La recompensa de tu esfuerzo en el trabajo se ve reflejado en un salario. Amén. También un atleta o una persona que compite, a esa persona no tanto le dan un salario, a una persona que compite le dan un premio, un trofeo, pero es un premio, una medalla, es un premio, por su esfuerzo en la competencia, por ser diestro en lo que estaba haciendo.
A una persona que rinde sus servicios, una persona que no lo hace por el premio ni lo hace por el salario, rinde un servicio. A esa persona, pues como no es trabajo, no se le da un salario, como no es una competencia, no se le da un premio, pero como es un servicio, se le da un reconocimiento. ¿Sí? ¿Muy claro? Trabajo, salario, competencia, premio, servicio, reconocimiento. Pero ¿qué de aquellos que no pueden recibir un salario? Aquellos que no pueden recibir un premio y aquellos que no pueden recibir un reconocimiento, pero se les es otorgado algo. Se les da la gracia. ¿Estás oyendo? La gracia de Dios se les es otorgado a nosotros no por trabajo, no por competencia, ni por servicio. La gracia se nos da porque no podemos recibirlo de otra manera. Solamente dado por Dios. Y gracia. Quería dejar eso como una plataforma para hablar en el tema de la gracia, el fundamento de la gracia. Di conmigo, la verdad es única. Ese es otro fundamento que necesita estar establecido en nosotros. La verdad es única y la verdad es absoluta. Dios en su sabiduría podía haber creado múltiples verdades, vamos a decirlo. No es en sabiduría, pero en su potencia o en su poder. Podía haber creado 2 o 3 verdades, es Dios. Pero Dios usó y usa una sola verdad. Y esa verdad es única y esa verdad es absoluta. Quiere decir que no pueden coexistir 2 verdades, porque o una se contradice de la otra. Cuando existe contrariedad entre 2 leyes, vamos a llamarle, cuando hay contrariedad entre 2 verdades, por deducción caemos a que las 2 son mentira. No puede coexistir la verdad y la mentira en la misma, en el mismo enunciado, por decirlo de una manera. La misma ley no puede jalar para la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Dios, cuando creó la verdad, creó una verdad única y absoluta. Y esa verdad única y absoluta es sostenida por su soberanía de Dios. Dilo conmigo, Dios es soberano. Ahora, ¿cuántos han escuchado el ejemplo o el dicho que dice, cada cabeza es un mundo? Quieren decir, lo que yo pienso lo que yo tengo en mis pensamientos difieren mucho de los pensamientos que tiene mi hermano Gabriel. Aún mis pensamientos difieren mucho de los pensamientos de mi esposa. ¿Por qué? Porque somos 2 cabezas. Tenemos experiencias diferentes, crianzas diferentes. Ella fue criada en Michoacán, yo fui criado en Sonora. Allá le llaman morisqueta, aquí le llamamos arroz o frijoles. ¿Sí? Tenemos diferentes maneras de expresarnos porque en todos los aspectos somos, pues ella es mujer y yo soy hombre. Imagínate yo expresándome como mi esposa, sería raro. ¿No? Así, ay, me gusta la bolsa. Ay, qué bonitas uñas me gustaría. ¿No? Entonces, cada cabeza hemos escuchado eso. ¿Cómo puede entonces la verdad, o más bien la verdad no puede cada quien desarrollarla a su propia manera o concebirla a su propia manera? Porque la verdad no se sostiene en la ideología o los pensamientos individuales de cada persona, sino que se sostiene en la soberanía de Dios. Es algo ajeno a nosotros y a la vez es algo tan íntimo y nuestro como la experiencia humana. Amén. Ahora, sabemos por la Escritura que los pensamientos de Dios son únicos y son verdad.
son verdaderos. El hombre, por sus propios juicios, y estoy hablando del hombre natural, ahorita no estoy hablando del hombre espiritual, estoy hablando del hombre natural, el que se es guiado por los 5 sentidos, tacto, olfato, vista, gusto, todo eso. El hombre natural, por sus propios juicios, es desviado. El hombre, por su propia naturaleza de hombre natural, apartado de Dios, tiene un destino hacia el error. Lo vemos en la Escritura. El hombre sin Dios, o el hombre que no vive en la verdad de Dios, es extraviado en su propia condición. Por eso vemos en Proverbios que dice: el sabio es enredado en sus propios pensamientos. Lo parafraseé. Quiere decir que aún el más sabio, el más dotado de conocimiento, llámale científico o inteligencia, en ciencia, cuando no está actuando la verdad de Dios, es desviado o es errado. Y no es errado porque Dios dice: quiero que él erre. Es errado porque la condición del hombre natural es errar. Esa es la condición, o es la condición que el hombre natural heredó por el pecado de Adán y Eva. Estoy explicando. Te voy a crear una fotografía mental, una imagen mental. Imagina que estás en un laberinto. ¿Sabes qué es un laberinto? Es un rompecabezas, o es un lugar donde no sabes cuál es la dirección, pero tienes que salir de él. Imagina que llegaron un día, te levantaron en un helicóptero y te introdujeron a un laberinto y te dan horas para salir y encontrar la salida, si no vas a morir. Tienes que encontrar la salida. El problema de este laberinto es de que este laberinto no tiene una salida. Estás condenado a muerte prácticamente, porque aunque te dieron horas de vida, al final no vas a poder encontrar una salida y vas a perecer. Tu vida va a terminar. ¿Sí? ¿Ya ves esta fotografía? Inmediatamente, pero tú no sabes. O sea, sí sabes porque te lo acabo de decir, pero tú no sabes que no hay salida. Y inmediatamente lo que vas a hacer es buscar la salida. Vas a correrle o a caminar o no sé qué vas a hacer, pero vas a tratar de encontrar esa salida. La religión, voy a hablar un poco de religión, y si confías en mí, te garantizo que todo vamos a concluirlo. La religión es un set de instrucciones tratando de guiarte a que encuentres la salida dentro de un laberinto sin salida. ¿Sí estás viendo? Cristo no te da la salida del laberinto. Lamento declararte esto. Cristo no viene y te abre una puerta hacia afuera para que escapes con tu vida. Cristo te saca del laberinto. Completamente te extirpa de esa condición. De manera que ya no ocupas ni la salida
no ocupas estar en ese laberinto y no ocupas las instrucciones que te habían dado para encontrar la salida. Amén. Entonces, yo te voy a dar, recuerdo cuando estaba preparando esto, recuerdo hace años, por mucho tiempo yo cada año me había estado enfermando de la garganta. Los que me conocen en años anteriores saben que a mí me agarraba esa infección, se le llama estafilococo, que al bajarse mis defensas se manifiesta como una tos asmática. Y esa tos se manifestaba, yo podía durar 6 meses y parecía que tenía un catarro, parecía que que me ahogaba de hablar, de hecho desarrollaba un cuadro asmático. Como al segundo, y obviamente pues solo se me quitaba, ¿no? Y tú sabes que como buenos mexicanos compatriotas no nos gusta ir al doctor, más cuando eres macho así como yo. Dices tú solo, que mi cuerpo trabaje. Y yo dejaba, pues lo descuidaba, lo dejaba que solo mi cuerpo lidiara con él y eventualmente era algo que solo desaparecía, poco a poco iba desapareciendo hasta que, pero duraba y convalecía, sufría todo unos 6 meses con esta circunstancia. En los primeros años, para el segundo año que yo había estado experimentando estos síntomas, fui con un doctor naturista. Fue una hierbería, pues. Quería verme muy nice, pero fue una hierbería. Y obviamente hablo con la persona, el encargado de la hierbería, y me dice, me dice, claro, no, lo que está pasando, me dice, que tus defensas se bajan, me dice. Y lo que tenemos que hacer para que se te quite eso, pues es subirte las defensas, me dice. Y mira, para eso te voy a recomendar que te tomes esto. Luego me dio, y eso también te tienes que tomar. Caso que me hizo un paquete no era medicina, eran aceites y eran emulsiones y cremas y en esa condición uno pues dice, pues ven, no, si esto me va a ayudar, pues me lo tomo, ¿no? Empecé el tratamiento, y hago el gesto de comillas porque pues no era tratamiento, era un tratamiento. Después de 2 semanas de estar degustando de aberrantes remedios o malos sabores y que no era nada agradable, eran cosas que yo no estaba acostumbrado. Como la segunda semana me doy cuenta que que realmente sigo igual, no había mejoría. Y termino por ir al médico, porque pues los remedios naturales no me estaban sirviendo. Y el doctor rápidamente determina mi condición, me pone una inyección, me da unos antibióticos. Para el tercer día ya no tenía nada. ¿Por qué te comparto esto? Vas a decir, hermano, no pudiste haber orado antes de que yo supiera antes de que. La religión, hermano, te da o trata de darte, como ese hombre de la hierbería trató de darme una solución a mi problema. Pero son soluciones que nacen de mentes humanas o de buenas intenciones de hombres naturales. Y al final no conducen a la solución. La religión no te conduce a la salvación. Y conmigo, la religión nos salva. La religión es un conjunto de
tradiciones y cultos confeccionados por hombres naturales y no se adhieren a la verdad. Es prácticamente el hombre natural buscando la puerta a la salvación y no encontrarla, porque no existe. Esa es la religión. El hombre muere, la persona se muere y va al cielo y lo recibe San Pedro en la puerta del cielo. ¿Cuántos han escuchado ese chiste? Y le dice San Pedro, antes de dejarte entrar, le dice, cambiaron las reglas. Ahora es por puntos. Y solamente si consigues 100 puntos puedes entrar al cielo. Le responde el hombre, pero ¿cómo? Le dice, sí, le dice, en base a las obras que hayas hecho, a las cosas buenas que hayas hecho, te vamos dando puntos y si logras acumular 100 puntos, te dejamos entrar. Empieza, le dice Pedro, le dice, bueno, le dice, pues fui un hombre casado por 50 años con mi esposa, le dice. Le fui fiel toda mi vida. Es más, ni por aquí me pasó otra mujer. Y Pedro le dice, wow, qué bueno. Te acabas de ganar 3 puntos, le dice. ¿Qué? Te acabas de ganar 3 puntos. ¿Tienes más? Sí, le dice. Pues fui a la iglesia por toda mi vida desde niño y siempre fui fiel a mi iglesia, siempre di mis diezmos, siempre di mis ofrendas, fui una persona activa dentro de la iglesia, le dice. ¡Wow! ¡Qué bien!, le dice. Te acabas de ganar otros 3 puntos, le dice. ¿Pero cómo?, le dice. Así no. Le dice, ¿no has hecho nada más?, le dice. No, pues fui una persona que fui voluntario en mi comunidad, ayudé al necesitado, les daba ropa, les daba comida, les daba asistencia, adopté niños y los crié en mi hogar, les di techo y fui una buena persona con mi prójimo. Y Pedro le dice, no, eso es muy importante, le dice, para eso te vamos a dar 5 puntos, le dice. Apenas llevaba 11 puntos el hombre. Prácticamente ya había hecho todas las cosas buenas. Le dice, no, le dice el hombre, de esta manera solamente, no, por la gracia de Dios, le dice, ándale, pásale, ya ganaste. Te dije que estuvieras atento, ¿eh? Si no estás atento no lo vas a entender. Solamente por la gracia de Dios es de que podemos alcanzar esa puerta a la salvación. Ahora, usé el ejemplo del cielo, usé esta anécdota del cielo porque todos pensamos la salvación es el poder. Cuando llegues a la puerta del cielo, te abran la puerta y te digan, pásale, Señor. Pensamos que esa es la salvación. La salvación, mi hermano, es en el momento que entras a la eternidad. Y se entra a la eternidad no cuando se llega al cielo, sino cuando entras al reino. Cuando recibes a Jesús en tu corazón de la forma que está escrito en la palabra. Entonces entras a la salvación. Y entras a la salvación por gracia, no por obras, no por tus trabajos o por las cosas que has hecho. Y sabemos que ese es el ABC del cristianismo o del cristiano. Son los puntos principales o los pilares del creyente. Ve conmigo al libro de Proverbios. En el capítulo 3. En el capítulo 3, lee conmigo el versículo 5. ¿Estás ahí? Dice Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Di conmigo todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hay cosas importantes que hacer hincapié de este pasaje. Primero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Conmigo todo. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu forma de pensar. La verdad no se ajusta a ideas, a tus ideas. La verdad no se ajusta a tus juicios. La verdad está sustentada por Dios. Ahora, por favor, si yo repito algo, no lo estoy repitiendo porque se me fue el rollo. Lo estoy repitiendo porque es hincapié y tienes que escucharlo más de 2 o 3 veces. No vayas después a decir, el hermano Joel repite mucho. Si nos dijo lo mismo como 5 veces. No, vas a escucharlo 5 veces. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Te decía hace un momento que la condición del hombre natural es errar. Es como tener una arma sin calibrar. ¿Alguna vez has disparado un rifle sin estar calibrado? ¿Qué es calibrado? Que la mira apunta a donde la bala va a ser dirigida. Cuando la mira del rifle apunta un poco a la izquierda, un poco a la derecha, un poco arriba, un poco abajo, a donde dé, el cazador va a perder la presa. No va a pegarle al animal. La condición humana es como un rifle sin calibrar. Siempre va a errar. Nunca va a pegar en el blanco. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos. Y dice, y Él enderezará. ¿Qué quiere decir? Que la verdad de Dios va a hacer que yo no erre. Ahora, la verdad de Dios habita en el hombre espiritual. La verdad de Dios no habita o no puede surgir efecto en el hombre natural, porque por su propia naturaleza está privado de la sabiduría de Dios. Ahora, reconozcamos que hay hombres naturales que son buenos para la puntería. ¿Sí? Pero fuera de la voluntad de Dios, el resultado de todo su esfuerzo van a errar o es errante, porque no se sujeta o no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Tu opinión y mi opinión. Ni tú seas sabio en tu propia opinión, ni yo voy a ser sabio en mi propia opinión. Yo no voy a crear o creer que los juicios que yo he determinado son los certeros, si no estoy cediendo un juicio conforme a Dios o conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y gloria a Dios. Porque, hermano, tienes acceso, te estoy describiendo estas cosas para que te des cuenta el acceso que tienes a no errar, nunca. Lo único que tienes que hacer es considerar a la persona del Espíritu Santo. Porque no es tu trabajo, es el trabajo de Él. Tienes 2 opciones, o lo haces tú con las patas, o lo hace el Espíritu Santo perfecto. Disculpa la expresión, pero es una manera de entenderlo, ¿no? ¿Qué quiere decir hacerlo con las patas?
It's an expression. Es hacerlo de la manera menos indicada. Imagínate que vas al doctor, ¿no? Y te van a intervenir quirúrgicamente. Una cirugía muy delicada. Llega el doctor y dice, voy a probar algo nuevo, te voy a operar con los pies. Yo no dejo ni que me pongan anestesia, yo me levanto, con permiso. Tan mal. Que obviamente no va a quedar bien. Ahora no estoy diciendo, he visto personas que con los pies, que no tienen sus brazos y con sus pies hacen obras de arte impresionantes. No estoy hablando de esas personas. Si viene un doctor que no tiene brazos, pero es bueno con los pies, pues opérame, ¿no? Sabrás lo que haces. Y dice, te voy a operar con los pies, ¿no? Pues dale. Pero es un hombre que no sabe usar sus pies, me dice, te voy a operar con los pies. Ahorita me los lavan, ¿no? Ay, Dios. Acompáñame a Mateo. El que está a tu lado, que no te operen con los pies. Un día vas a estar delante de un doctor. Te vas a acordar de este chiste. Que no te operen con los pies. Ese Mateo capítulo 7. Vamos a leer un versículo que hemos leído varias veces, especialmente aquí. El capítulo 7, versículo 13. Y gloria a Dios. Dice Jesús, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, el pastor usa una expresión diciendo, ¿por qué la puerta, el camino es estrecho, la puerta es estrecha? O la puerta es estrecha. Dice, porque no muchos van a usarla. O no muchos creen. Dios no ocupa una puerta grande. Y a la verdad tiene razón, tiene sentido. Pero yo quiero darle otro enfoque. Porque Jesús está diciendo, la puerta es estrecha. Está diciendo, hay una sola verdad. La puerta es estrecha, el camino es estrecho. No hay múltiples verdades, no hay múltiples salvaciones, hay solamente una. Mas sin embargo, describe Jesús diciendo, y espacioso, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Está diciendo, hay muchas verdades, hay muchas ideologías que te llevan a la perdición, pero hay una sola verdad. Si tú ya estás en la verdad, necesitas mantenerte en la verdad. Di conmigo, la puerta estrecha. Hay una sola verdad, hay una sola salvación y es por medio de Cristo. Hay un solo camino y hay una sola puerta. Ve conmigo a Efesios. Capítulo 4. Versículo 4. Un cuerpo, conmigo un cuerpo, y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, dice el 6,
y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Digo conmigo, la puerta es estrecha. Hay una sola verdad. Dentro de la iglesia, dentro de las organizaciones religiosas, tanto romanas, apostólicas, como protestantes, denominacionales, hay diferentes corrientes doctrinales, hay diferentes ideologías y todas prescriben una puerta hacia la salvación. Todas tratan de llegar a la misma salvación. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir entre cuál es la que realmente sí y cuál es la que realmente no? De a cuáles me debo de cuidar y de a cuáles debo de realmente creer. Porque uno de los mayores críticas de la iglesia de Jesucristo es el argumento donde hay muchas denominaciones. Hay denominaciones para tirar para arriba. ¿Sí? Y es importante que entendamos el Evangelio. Porque nuestro llamado es por el Evangelio a la verdad. Entonces, si sabemos que la puerta es estrecha, si sabemos que el camino es estrecho, si vemos que la verdad es una y el camino es uno, ¿por qué hay tantos? ¿Y cómo puedo distinguir y saber cuál es el que debo de seguir? Y puedo darte varios ejemplos y varios argumentos de cómo distinguir entre uno bueno y uno malo, entre los originales y los chafas o los piratas. No tiene nada que ver en su vestimenta ni su comportamiento. No tiene nada que ver en su corbata, en su velito, en que si hay pastores o pastoras, en que si creen o no creen en el nombre de Jesús, que si existe o no existe el Espíritu Santo y la Trinidad. Cualquier ideología que se desvía de la persona histórica y el trabajo o obra de Jesucristo, ya sea cambiando o agregando a sus enseñanzas, se le considera cultista. Es su naturaleza. ¿Estás oyendo? Nuestro llamado por la salvación es el de seguir, amar y servir a Cristo de la manera que se nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Amén. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo y en su verdad. En el momento que yo intento acomodar la palabra de Dios para servir mis propios intereses y dejo a un lado detalles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desequilibré mi rifle. Me he salido del trabajo del Espíritu Santo y me he introducido a la del hombre natural. He retrocedido, he sido engañado por mí mismo o por X persona y me he postulado o me he vuelto a introducir al laberinto sin salida.
En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vemos manifestado al Dios de amor. Acompáñame a Juan, capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, di conmigo, nadie, viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No puedo yo desviar o cambiar la verdad, porque entonces ya no es la verdad. Hay muchos ejemplos, pero te prometo que nos vamos a ir temprano. Bríncate atrás a Mateo. En el capítulo 16. El capítulo 16, versículo 24. Vamos a leerlo. Luego te lo voy a leer con el contexto de los textos originales. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno viene o si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el versículo 24, Jesús les está diciendo a sus discípulos, textualmente, dice: si alguno voluntariamente quiere ser mi seguidor o me quiere seguir, si alguno de ustedes voluntariamente me quiere seguir, renuncie a sí mismo. No puedes ser un seguidor de Jesús y no negarte a ti mismo. Por eso, el tomar la cruz es el mismo acto de renunciar a tu mismo, a tu misma forma de pensar, a tu misma forma de hacer juicio, a tu misma forma de desear las cosas como las deseas. Eso es cargar la cruz. El pastor lo dijo muy sencillo: la obediencia. El obedecer la palabra te provoca a que dejes lo que debes de dejar. Porque has renunciado a ti mismo, has renunciado a tus gustos, has renunciado a tus agendas, has renunciado a tus metas, has renunciado a todo lo que es característico tuyo. Si alguno quiere voluntariamente, dice, si es que nadie puede ser obligado. El verdadero evangelio del reino no se impone sobre nadie. Para prueba, voltea a tu lado. Ninguno de los que está aquí pudo ser obligado a estar aquí, y los que no están aquí no están por voluntad propia. No importa qué tan espiritual y qué tantos dones del Espíritu tú crees o quieras manifestar, no te puede obligar, es voluntario. No
No importa que corriendo te quieras subir al techo. No importa todas las cosas que tú quieras manifestar o puedas manifestar del Espíritu, tú tienes que renunciar voluntariamente a ti mismo. Porque la verdad no puede coexistir con la mentira. No dice Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios es el autor y el que lleva en sí la verdad. Y si yo quiero vivir en esa verdad, lo único que puedo hacer, el único remedio que tengo a mi disposición es voluntariamente renunciar y cargar esa cruz. Y Jesús, cuando estaba diciendo, tome su cruz, está diciendo, así como yo me negué a mí mismo o renuncié a mí mismo y cargué mi cruz, renuncia tú mismo y carga con esa cruz. No es una cruz de sacrificio, porque el único que está siendo sacrificado es tu yo. Pedro lo dijo de una manera, todo lo he considerado por basura. Quiero que pongas una fotografía mental de quién era Pedro antes de Jesús. Pedro, y Pedro tenía un resume, no sé cómo se dice en español, ayúdame. Curriculum. Tenía un currículo bueno y extendido. Él se nombraba fariseo de fariseos. Él era alguien dentro de los rangos judíos. Desde pequeño, instruido, capacitado en toda la ley, en todo conocimiento de la ley, en toda la sabiduría que venía de la ley, todo lo que conllevaba. Si alguien sabía algo de las Escrituras, era Pedro. Y dijo, todo esto, mis títulos universitarios, mi conocimiento, todo esto lo considero basura. Todo por ganar o alcanzar a Cristo. Escucha lo que ve lo que estás escuchando. Y muchos se quejan, o muchos dicen, no, es que, hermano, yo estaba orando a Dios por este trabajo. Y Dios me dio el trabajo, por eso no puedo ir a la iglesia. Hasta que no sea tu trabajo basura. Ahora, qué contrariedad, ¿no? Dice, el que no trabaje, que no coma, dicen muchos. Tomándolo fuera de contexto. Hermano, alcanzar la verdad o el vivir la verdad requiere negarse a sí mismo. Lo dice la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, el que dijo yo soy el camino y yo soy la verdad, mi camino, el camino de Jesús, en pocas palabras, requiere una autonegación. Acompáñame a Juan. Capítulo 6. ¿Estás ahí? Di gloria a Dios. Voltea con tu vecino y dile, ponte alegre. Ponte contento.
Dice en el capítulo 6, versículo 17. Todo, conmigo todo. Dilo, todo. Jesús diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te fijas cómo dice, tenga vida eterna y luego le resucitaré en el día postrero? 6:17. ¿Estás ahí? Perdón, 37. Es que los subrayé y se borran los números, están muy chiquitos. Lo voy a volver a leer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque sabe Jesús que todo el que viene a Él, viene por el Padre. Todo lo que viene del Padre es bueno. Ahora, tú y yo fuimos apartados por Dios para Jesús. Jesús es la verdad y es el camino. No hay dos verdades. No pueden coexistir dos verdades que se niegan a sí mismas o que contradicen entre sí, porque entonces las dos son mentira. No es que una es más verdad que la otra. La ley de las contrariedades se le llama. La ley de la contrariedad. Cuando dos verdades se contradicen, las dos son mentira. Ahora, como no hay una sola verdad y no puede coexistir con la mentira, y esa verdad es Jesús, yo no puedo llegar a Jesús con mi forma de pensar o mi forma de ver o mi forma de hacer juicio. Tengo que negarme a mí mismo para entonces vivir la verdad. Porque el ejemplo que te di del laberinto es una forma clara de ver la perdición del mundo y la salvación en Cristo. Como el mundo de pecado y el que está en él perece. Porque buscan la puerta sin que exista. Han creado métodos y religión e ideologías buscando una salida que no existe. El único que te puede salvar es Cristo. Ahora, para terminar, cuando llegas a Cristo, has llegado a Cristo porque fue voluntad del Padre que llegases a Cristo. Y Cristo no rechaza lo que viene del Padre. Porque he descendido del cielo.
¿De dónde? Hablando de su naturaleza. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es? Dice, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es que, hermano, desde que me hice cristiano, las luchas empezaron, las pruebas empezaron, todo se puso bien. Me tuve que subir al ring y pelearme con Satanás. Mentiras. Porque entonces, si esa es la verdad, entonces esto es la mentira. Cuando vienes y estás en Cristo, literalmente no te le perdiste a Jesús. Es que soy el hijo más chico. Es que el diablo está como león rugiente y me quiere devorar. Te odia el diablo, no te puede tocar. No te le escapaste de la mano a Cristo. No eres una casualidad de un accidente cósmico. No puede coexistir la mentira con la verdad, ni la verdad puede coexistir con la mentira. Te lo estoy diciendo en términos literales. No puedo mezclar la luz y la tiniebla. Si yo agarro el negro y el blanco y los mezclo, creo un gris, ¿cierto? Eso no se hace, eso no existe cuando estamos hablando de la verdad y la mentira. No creamos un gris y azul, no. No creamos otra rama de colores. No se puede mezclar la luz y las tinieblas. No estamos hablando de un término medio. Por eso vemos en Apocalipsis, por cuanto no fuiste frío ni caliente, yo te vomitaré. Porque fuiste tibio. El tibio es desechado. Amén. Ahora, vuélvelo a leer, dice, esta es la voluntad, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Quién lo envió? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. No se le pierde nada a Jesús de lo que el Padre le ha dado. Y si tú eres propiedad de Jesús, no te le puedes perder a Jesús. Dice, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego vuelve a recalcar. He says it again. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Lo vuelve a decir Jesús. No soy yo, es Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo. Es que ya vi a Jesús. Y cree en Él. Y conmigo creer en Él. ¿Qué implica eso? No es así. ¿Recuerdas la película de El Mago de Oz? Al final de la película, Dorotea quería regresar a su casa, salir de la tierra de Oz. Y tenía que cerrar sus ojos y creer que estaba en su casa y golpear sus zapatillas rojas 3 veces y decir, no hay mejor lugar que mi casa, no hay mejor lugar que mi casa. Y aparece en su casa. Porque creyó que iba a estar en su casa. Eso no está hablando ahí.
Uso estos ejemplos porque la corriente doctrinal nos encaminó por esa forma de pensar. Las corrientes doctrinales erradas así nos han propuesto que debemos de pensar. Entonces tengo que usar esa manera de pensar para descalificarla. Tenemos que usar, decir, ¿sí ves cómo es? Sí, sí, así no es. Es como un chiste, ¿no? Que, oye, ¿cómo llego a tal lugar? Ah, sí, sí, yo te digo. Mira, ¿sí ves ese camino que está ahí? Sí. No te vayas por ahí. Te vas por acá. Ah, ok. Bueno, y cuando llegues a la Casa Roja, no es ahí, más adelante. El que le da la dirección y lo cuatrapea a toda la persona, es el chiste. Pero, ¿cómo derribamos ideologías? Es poniéndolas en evidencia y poniéndolas hacia la luz de la verdad. Entonces podemos decir y discernir, esto no es conforme a la verdad. Bueno, dice, ¿dónde nos quedamos? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, di conmigo verle, y cree en Él. No está diciendo, pues yo creo que existió Jesús. No, pues yo creo que hace 2000 años, pues Jesús era Dios y se hizo hombre. ¿Ok? Vamos bien. Pero no es lo que te está diciendo ahí. No te está diciendo si crees que existió Jesús o si crees que Jesús murió hace 2000 años y resucitó en la cruz, de la cruz. No. Lo que está diciendo, y cree en Él o cree en mí. ¿Sí dice así? Y cree en Él quiere decir que cree la verdad que está en Él. Cree que Él es el camino. Cree que Él es el único método, la única manera en que yo puedo llegar a la salvación. Repito, la salvación no de llegar al cielo, no de que cuando llegues a la entrada del cielo, Pedro diga, pásale. Esa no es la salvación. Estoy hablando de la vida eterna. Bueno, no lo estoy hablando yo, lo dice la palabra. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Di conmigo, vida eterna. Y luego dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Dice, el que cree en mí tiene vida eterna y en el día postrero yo le resucitaré también. Está hablando del cielo o está hablando del galardón del cielo. Quiere decir que yo por creer en Él ya tengo vida eterna, ya vivo en la verdad, pero tengo que negarme y renunciar a mí mismo. Cuando en Estados Unidos se liberaron los esclavos, cuando se emanciparon de la esclavitud los negros, los que eran esclavizados injustamente. En el momento que se les dio o se les concedió la libertad, en ese instante su condición cambió de ser propiedad a ser libres. Inmediatamente. Hubo muchos que no se querían acostumbrar, y me refiero a los que eran dueños de esclavos, que no querían acostumbrarse a que él ya no es mi esclavo, ahora es libre. Ahora es igual que yo. Ahora él puede reclamarme los maltratos que yo le di a él, a su familia y a su descendencia. Pero en el momento que el presidente determinó
liberarlos, no liberarlos, pero declararlos a ellos como personas libres, ellos inmediatamente en ese instante pasaron de ser esclavos a ser libres. Si ellos estaban acostumbrados a la esclavitud, ahora tenían que acostumbrarse a la libertad. Si ellos estaban acostumbrados a ser azotados, ahora tenían que acostumbrarse a no ser azotados. Lastimosamente, si hubieras estado aquí el martes, pero si no estuviste te la perdiste, hablamos sobre el orgullo y cómo el orgullo desde Adán y Eva fue la piedra que los hizo tropezar. Y hasta el día de hoy es lo que hace tropezar a muchas personas. Pero si hay algo que te esclaviza es el orgullo. El orgullo no sé, o el orgullo, o el que está en orgullo, no abraza la verdad. Di conmigo, abrazar la verdad. Abrazar la verdad es como el esclavo que el momento que se le fue dada la libertad fue libre. No por cómo se siente, no por cómo se acostumbró que debe de vivir, sino porque una ley suprema le dio la libertad. Hermano, tú y yo tenemos una gran responsabilidad de vivir conforme la verdad. No por temor a la muerte, no por temor al infierno, sino porque tú y yo fuimos creados y fuimos hechos y se le fuimos dado para el Señor Jesús. Fuimos hechos para Él. Hay muchas personas o muchos creyentes que se dicen creyentes que militan el evangelio por temor, por miedo, siendo esclavos, pudiendo ser libres, esclavos del temor. Todo esto te lo comparto y te animo que no faltes el domingo. Va a haber un invitado especial. Va a estar el Señor aquí. Te lo comparto porque en todas las áreas de nuestra vida tenemos la obligación de voltear hacia la verdad. Te lo voy a repetir. En cada momento de nuestra vida debemos de poner nuestro enfoque y nuestra mirada hacia la verdad. En el momento que dejo de hacer eso, empiezo a errar. Es que muchos dicen, así me enseñaron. Es que así predican en la iglesia. Es que así son aquellos, así son. Voy a decir, me vale Wilson, pero me vale Wilson. La verdad se sostiene por Dios y no hay dos de ellas. Es la única manera. Dejar de discutir con la verdad, dejar de argumentar contra la verdad. La verdad no se argumenta. Cuando una persona quiere entrar en temas de debatir en la verdad, cuando yo estoy hablando de la verdad y tú estás hablando de la verdad, lo único que puede surgir de ese diálogo es armonía.
Porque tú y yo estamos hablando de la verdad. Cuando hay contrariedad y estamos debatiendo en un tema, es porque uno de los dos está errando. O los dos estamos errando, o uno de nosotros está errando, pero el que nunca erra es Dios. Entonces, como yo no quiero errar, porque depende mi vida de que no erre, más vale que voltee a Dios. Entonces, como dice el pastor, el debate allá en el tercer cielo. Ve y arréglate tú con la verdad. Amén. Puedes ponerte de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.